retrasada en Querétaro y enriquecida por los gobiernos de este medio siglo, en vez de voltear a los blancos, apunta arriba y adelante. Las metas que persigue la Revolución Mexicana son irrenunciables. Si nuestro régimen no actuara con mayor vigor en contra de tendencias estructurales que propician el desequilibrio y la injusticia, terminaría perdiendo su autoridad moral y su razón histórica. Estos pequeños grupos de cobardes terroristas, desgraciadamente integrados por hombres y por mujeres muy jóvenes, surgidos de hogares generalmente en proceso de disolución. Mayoritariamente niños que fueron de lento aprendizaje, adolescentes con un mayor grado de inaptación que la generalidad, con inclinación precoz al uso de estupefacientes, en sus grupos con una notable propensión a la promiscuidad sexual y con un alto grado de homosexualidad masculina y femenina. En el pasado inmediato, estas relaciones sufrieron un grave deterioro. Sin embargo, mi gobierno aceptó el reto del diálogo, no de la gritería anónima. Fue llevado a juicio el expresidente Echeverría, en algún momento tuvo ahí una especie de arresto domiciliario, pero también salió exonerado y al final para muchos termina esta sensación de la muerte en la impunidad, de la justicia que nunca llegará. Ezra Shabot, te mando un gran abrazo, querido Ezra. Pues tú viviste mucho más de cerca que muchas de las generaciones que hoy también están ahí el tema de Luis Echeverría. Cuéntanos, querido Ezra, qué opinión te merece, qué reflexiones te llevas después de escuchar a lo mejor también estos audios ahí y recordar pues aquellas épocas a las que hoy Mauricio Merino ahí en el Universal le llama la docena trágica Echeverría, luego López Portillo. Qué gusto escucharte, Ezra. Hola, ¿qué tal, Luis? ¿Qué tal? Buen día al auditorio. Pues sí, ahora sí que me llevaste a mi adolescencia, pero esto es producto fundamentalmente de lo que representó Luis Echeverría en términos de cambio dentro del sistema político mexicano. Un hombre, pues, que estuvo ligado de una manera muy clara al 68, a la tragedia del 2 de octubre, a la manipulación muy clara de, pues, otras tragedias también, como el 10 de junio. El hombre que de una manera muy clara intentó romper también ciertas reglas del sistema político mexicano, el hombre que quiso trascender incluso pensando en la reelección, un hombre que de una manera muy clara concentró el poder como quizá no lo había hecho ningún otro presidente desde las épocas, pues, del propio Plutarco Elías Calles, donde se trataba precisamente de controlar no solamente el momento en donde vivía él, sino trascender más allá de su propio sexenio como tal. Y bueno, pues se va Luis Echeverría. No hay una especie de funeral, ya no digamos de Estado, sino de acompañamiento del gobierno como tal. Es un tema prácticamente privado, con un pequeño grupo todavía, pues, de exfuncionarios que le sobreviven y que, bueno, pues terminan diciéndole adiós, tratando de, pues, acercarse a él y de darle algún tipo de validez a lo que representó su gobierno. Un hombre lleno finalmente de un de una aspiración por cambiar y por representar él como persona el México de los 70s, de trascender y ser finalmente el líder de América Latina y después, pues, incluso de ser secretario general de la ONU, un hombre que le decidió manejar las finanzas de la República desde la propia presidencia y que en ese sentido, en lugar de, pues, ajustarse a un mundo que iba
a poco creciendo, decidió encerrarse aún más, utilizar los recursos del Estado para emitir mayor cantidad de billetes y de esa manera hacer un crecimiento hacia adentro que duró 6 años, lo repitió López Portillo, duró 12 y luego nos llevó a un endeudamiento mayor. Hoy se le trata de hacer un paralelismo histórico con la figura de López Obrador. No existe, es cierto, no existe una posibilidad real de decir es que quiere ser como Echeverría, López Obrador quiere ser como Echeverría, lo hemos repetido en muchas ocasiones cuando se dice, pues el gobierno de López Obrador representa un retroceso. Esto sí es cierto, hay similitudes, hay intentos de retroceso, sí lo son, existen fundamentalmente en esta idea del crecimiento hacia adentro, hay una similitud, por supuesto, ataque directo, digamos, a los Estados Unidos, a un día prácticamente de la visita de López Obrador allá a Washington, tenemos una relación pues que es parecida, es similar a la que teníamos con el propio Echeverría, aunque en ese momento y después se supo lo que realmente Echeverría hacía o para quién trabajaba en los Estados Unidos, pero sí en el discurso, en la lógica tercermundista del momento, ese era el Echeverría de la ruptura con la Unión Americana, y hoy volvemos a utilizar ese tipo de lenguaje, si no del imperialismo como tal, sí de una ilegitimidad de la formación de este poder hegemónico, y así lo siguen llamando, del poder de los Estados Unidos. Una reafirmación del nacionalismo revolucionario a todo lo que daba, satanizando empresarios, periodistas, críticos, que por eso se hace la similitud entre el gobierno de López Obrador y el propio echeverrismo, esta idea de una sola opción y una sola alternativa, de críticos que son manejados como traidores y que por eso existen este tipo de paralelismos. El echeverrismo fue mucho más que eso. Echeverría fue acusado después en un error legal o político como tal de genocidio y por eso sale libre. No fue genocidio, ni se le acercó. Genocidio es el asesinato sistemático y masivo de una población. Echeverría fue un represor de un sistema autoritario llevado al máximo, tanto frente a estudiantes como en la guerra sucia contra aquellos que se fueron a la guerrilla ante la imposibilidad de encontrar salidas. Nada que se le parezca a lo que existe hoy en términos de la lucha frente al crimen organizado y los desatinos frente al narcotráfico. Es otro México, es otro mundo y por supuesto López Obrador es otro tipo de político en términos de lo que puede hacer y puede realizar. Añoranzas existen, por supuesto que sí, realidades son otras. Este régimen actual podría mirar con cierto, añoranza al propio Echeverría en sus aciertos, en su figura, en sus anhelos, no en sus formas, no en lo que hizo, porque incluso algunos de los que forman parte de la 4T fueron víctimas del propio Echeverría, aunque no el propio presidente de la República, quien en ese momento era también un joven que vio en Echeverría una posibilidad real de cambio, como lo hicieron muchos intelectuales que se apegaron a un Echeverría que con una llamada apertura democrática los atrajo y que pues a pesar de la represión en términos de libertad de prensa que después terminó, algo que abrió, que dio la posibilidad fundamentalmente en el periódico Excelsior, terminó por pues asesinarlo, hacerlo pedazos en 1976.
Similitudes Bueno, en los símbolos por ahí podemos encontrar, no en las formas y quizá no en lo que fue, digamos, esta idea de trascender, no un López Obrador que quiere o que aspiraría a una reelección, sí a una trascendencia en términos del modelo que el propio Echeverría lo quiso y en realidad lo tuvo con un López Portillo que pues terminó rompiendo con él. Recordemos que finalmente el intento del propio Echeverría de influir en el gobierno de López Portillo hizo que lo mandara a las Islas Fiji de embajador, que lo alejara y rompiese con lo que representaba el echeverrismo. No vaya a ser que a partir del 2024 nos vaya a suceder eso, en donde pues el sucesor, si es que Morena gana la elección, no había ese problema en el 76, pero si Morena gana la elección del 24, el sucesor o sucesora termine mandando a algún lugar al propio López Obrador ante sus insistencias, aunque dice que no, de trascender la 4T al próximo sexenio, Luis. pues ya lo veremos. Digo, no lo veo de embajador en las Islas Fiji o algo por el estilo, pero bueno, pues ya veremos si eso llega a suceder o si llega a ser, pues más bien ultra mega seguidor del presidente López Obrador, ¿no? El siguiente o la siguiente presidente. El presidente que llega tiene la necesidad de asumir el poder y figuras segundas como lo fueron en el Maximato, no son hoy una realidad. Por más cercanía que se le quiera dar, por más posibilidad de trascender, no creo que eso exista, a menos que tengan fichas escondidas a partir de las cuales puedan gobernar. No, hombre, tú no crees en el rap, Ezra Shabot. El rap, sí, la verdad es que el propio Monreal hace mejor de político que de cantante, pero bueno, esa es otra cosa. Gracias, Ezra, te mando un abrazo. Sígalo Gracias. usted en @ZShabot.